Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Señores, ya tenemos 140,000 suscriptores con más de 26 millones de visitas. Hoy nos visita un gran político que tiene una gran trayectoria. Es un hombre que siempre se ha mantenido vertical en el criterio de su opinión, o sea, él no se dobla. Es una persona que aspira a la presidencia de la República. Hablamos de Fulgencio Severino, del partido Patria para Todos. ¿Cómo está, Fulgencio? Bien, Lara, para mí un honor compartir contigo y los amigos y amigas que, bueno, cada semana se conectan contigo y pueden compartir tus opiniones y de las personas que tú entrevistas de manera magistral. Sí. Fulgencio, quiero preguntarle algo. ¿Su organización política en estos momentos tiene presencia en toda la geografía nacional? Sí, claro. El partido, nosotros lo proclamamos en el 2007. En el 2007. El partido tiene estructura en todo el territorio nacional. Estamos participando en el proceso electoral de medio tiempo del mes de febrero en muchas comunidades y naturalmente lo más importante es que nuestra fortaleza es tal que vamos de manera independiente a los partidos tradicionales, porque en el partido hay una filosofía que no hace acuerdo ni pacto con los partidos tradicionales. Sí, en este caso ya tienen completada toda la boleta municipal, porque son las elecciones previas a las presidenciales. Bueno, sí, no todas, porque no siempre en el contexto de propuestas electorales con escasez de recursos, no todo el mundo está dispuesto a dar esa batalla. Pero sí, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, se puede decir que en casi todos los municipios estamos presentes, igual en la mayoría de la provincia del sur, en la provincia del este y en la mayoría de la provincia del Cibao. En algunos lugares pues no llevamos candidatura municipal porque en este proceso hay dos grandes inconvenientes o desafíos. Uno de ellos es que hay que tener una cuota de mujeres y no siempre las mujeres de los partidos progresistas como los nuestros están dispuestos a dar esa batalla como dije al principio, en escasez de recursos. Sí. O sea, y eso te limita a que muchas veces puede llevar en todo el territorio nacional, pero si no puede balancear con la cuota de mujeres, entonces está obligado a dejar de llevar candidatura de hombres en muchos municipios. Y nosotros vivimos eso. Me parece que casi todos los partidos sufren la misma situación de que el no tener mujeres con la disposición de enfrentarse muchas veces a candidaturas relacionadas con muchos recursos provenientes de la corrupción y del narcotráfico y la propia dinámica de la política en la que se incurren muchas veces en críticas, en cosas personales. Pues entonces hay mucha gente que le tiene mucho temor a ser candidatos y candidatas, pero se puede decir que el partido en los principales municipios cabeceras pues lleva candidatura. Ahora que te toca el tema también del narco, que se ha visto ligado en los últimos años, en algunos casos con diferentes partidos políticos, incluyendo el actual del gobierno. ¿Cómo ha sido el filtro de su partido para evitar que cualquier persona trate de filtrarse con una reputación dudosa, pero que sea confirmada? Bueno, es que la filosofía del partido no permite que este tipo de personajes se acerquen para ser candidato o candidata. Es decir, Patria para Todos es un partido progresista, de izquierda, que lucha por la justicia social, que lucha por la igualdad de oportunidades, y en ese sentido es totalmente diferente a los partidos tradicionales, y regularmente esos candidatos andan detrás de lavar el dinero, de tal manera que
en partidos como el nuestro se puede decir que no caben, o sea, ni siquiera lo intentan. Nosotros tenemos que hacer pocos esfuerzos. Primero porque aquí el que tiene mucho dinero se sabe cuáles son las posibilidades de que ese dinero tenga buen origen. Sí. Porque en el caso mío, por ejemplo, que soy médico, con un ingreso que se puede decir que es bueno en esta sociedad, yo puedo medir lo que yo tengo de bienes y lo que otra persona tiene de bienes, inclusive con poca actividad productiva, de tal manera que en los partidos tradicionales no se rompe con esta cultura de lavado de dinero a través de la política, porque le piden mucho dinero a los candidatos, hasta para ser precandidatos. Por ejemplo, el partido de gobierno le pedía a una candidatura a diputado 100,000 pesos. Desde que alguien puede dar 100,000 pesos para ser precandidato, quiere decir que no se lo ha ganado. Porque yo te voy a decir, a mí me dicen que soy precandidato y tengo que depositar 100,000 pesos sin saber si voy a ser ni siquiera candidato y no participo en ese proceso. De tal manera que en los partidos tradicionales, inclusive, hay partidos de esos que le piden hasta 10, 15 y 20 millones de pesos a un candidato municipal o a un candidato congresual para poder ser candidato o candidata. Es decir, que hay una estructura mafiosa en los partidos tradicionales, por lo que nosotros siempre decimos que hasta que esos partidos tradicionales que impulsan las desigualdades y las injusticias, pero a la vez estimulan que los candidatos y las candidatas de esos partidos sean las personas que tienen muchos recursos con origen dudoso, no sean totalmente sacados de circulación. En República Dominicana la criminalidad y la delincuencia es muy difícil poderla superar. Sí, ahora le pregunto algo. En otras contiendas, ¿su partido ha sido aliado de alguno tradicional en contiendas pasadas? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Ustedes nunca. Siempre se han mantenido solos. Firmes, todo el tiempo. Bueno, en el 16... Oye, eso es algo de admirar. En el 16 nosotros participamos aliados a Alianza País, porque en ese tiempo ese grupo tenía la línea que nosotros sostenemos desde la fundación en el 2007, de presentar una propuesta independiente a los partidos tradicionales. Sí. Porque si queremos hacer vida política fuera de los partidos tradicionales, no es para ser alianza con ellos, porque sí. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, en el caso mío, que soy médico y cardiólogo, participar en política construyendo un partido cuando nosotros mismos estamos en desacuerdo que a los partidos políticos les den financiamiento? Es decir, que nos negamos al financiamiento público, pero a la vez nos negamos a hacer alianza con los partidos tradicionales, porque de lo contrario entonces usted se mete directamente al partido tradicional. O sea, todo el partido que se construye y hace alianza con los partidos tradicionales, porque sus dirigentes lo que andan es buscándosela en política, no andan detrás de construir una verdadera sociedad justa, que es lo que se necesita en la República Dominicana, porque aquí hay crecimiento económico, hay más recursos que lo que teníamos hace 30 o 40 años, pero están mal distribuidos. Entonces aquí lo que se necesita es que esa riqueza que tiene la República Dominicana sirva para generar bienestar a toda la población dominicana. Yo creo que si uno quiere hacer vida política, lo tiene que hacer fundamentándose en esos valores y en esos principios. Ahora, usted como candidato presidencial, ¿nos puede hablar de sus propuestas? Sí, o sea, creo que en República Dominicana todos estamos conscientes de que la estabilidad macroeconómica es fundamental y el crecimiento económico, pero eso se ha demostrado que no es suficiente. Es decir, aquí hay una gran desigualdad fundamentado principalmente en 4 principios que caracterizan la política tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo, como del PRM, y que estamos obligados a superar, y es la propuesta de Patria para Todos y de nuestra candidatura. ¿Cuáles son? La número 1 es que para poder superar las desigualdades y las injusticias, hay que lograr que el que más gana pague más impuestos. Aquí pasa al revés. Sí. Aquí pasa, por ejemplo, si tú revisas el presupuesto de este año, donde hay 1 billón, un poquito más de 1 billón de ingresos por impuestos, las empresas solo pagan el 17% de todos los impuestos.
Es decir, que la población, la clase media y el pueblo dominicano, a través de impuestos directos o a través de impuestos sobre la renta, pagamos prácticamente el 83% de toda la carga impositiva de la República Dominicana. Y es el principal generador de desigualdad y de injusticia, porque en la medida que el que más gana paga menos, en esa misma medida el Estado tiene menos recursos para políticas públicas que reduzcan la desigualdad y las injusticias que te voy a explicar, y a los amigos y amigas que nos ven. Es decir, ¿cómo es que este sector empresarial ha logrado, a través de los gobiernos de estos tres partidos, pagar menos impuestos? En primer lugar, tienen leyes de exenciones. Más de 350 mil millones de pesos en el presupuesto del año 2024 son de exenciones, incluyendo 24 mil millones de pesos de exención en combustible, mientras la población paga más de 100 pesos por cada galón de gasolina. A los grandes ricos se les exonera más de 24 mil millones de pesos. En segundo lugar, han logrado figuras desde el año 2011 como son los fideicomisos y las asociaciones públicas privadas, y esas empresas que según el Código Tributario deberían estar pagando un 27% de impuestos de la ganancia, ahora pagan un 10%. Es decir, que estas grandes empresas han logrado, a través de estos partidos y de sus legisladores, crear políticas mediante leyes que le permiten no solamente que muchas actividades están exentas de impuestos, como es el turismo, como es la zona franca, es decir, los sectores que más beneficios tienen pagan menos. Y en segundo lugar, han logrado nuevas figuras empresariales mediante la cual dejan de pagar impuestos, como son las figuras de las asociaciones públicas privadas y los fideicomisos. El segundo aspecto es la privatización. Es decir, en la medida que se han privatizado servicios fundamentales como de la seguridad social, por ejemplo las pensiones, hoy ese sector empresarial, en la medida que el gobierno del PLD le cambió la comisión del 0.5 de los ingresos, es decir, que de unos ingresos actualmente son como unos 70 mil millones de pesos, todos los años recibirían 3.500 millones, ahora reciben el 1.2 del fondo. Y ellos dicen, ya tenemos 1 billón, pero eso les representa a ellos 12 mil millones de pesos en beneficios a las AFP. Igualmente pasó con los servicios de salud. Y cada día se busca más recursos para garantizarle mayores beneficios a este sector empresarial. Pero todo eso en detrimento de la justicia y de la igualdad que debe primar en una sociedad como es la República Dominicana. Y ese proceso de privatización, conjuntamente con esa evasión de pago de impuestos y este conjunto de leyes que le facilitan las exenciones fiscales o la reducción del pago de impuestos por los beneficios, es lo que ha profundizado la desigualdad y la injusticia en República Dominicana. De ahí que nosotros en el partido, y en la propuesta de nosotros, es hacer que los ricos paguen más impuestos, eso está claro, eliminar todas esas leyes que excluyen del pago de impuestos a muchos sectores que tienen grandes beneficios. Te pasa como el turismo entra a un hotel, tiene 15 años de exención de impuestos, pero cada vez que le hace una reparación le dan 15 años más. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Que cada año cierran, cuando la temporada está baja, hacen hasta un inodoro y ya el Estado le exime del pago de impuestos por 15 años más. Igualmente, por ejemplo, pasa en otros sectores, de tal manera que el elemento número uno para reducir la desigualdad es que los que más ganan paguen más. Por ejemplo, si tú lees el presupuesto, porque el propio Código Tributario cuando se reformó dijo que el ITEVI lo habían ampliado para que cuando se lograra una carga impositiva del 16% de la riqueza nacional, es decir, del Producto Interno Bruto, ese ITEVI iba a bajar de un 18 a un 16. ¿Pero por qué nunca baja? Porque cada día los ricos pagan menos impuestos. Y quiere decir eso que no hay forma de bajar ese ITEVI de un 18 a un 16 como lo estableció el Código Tributario. De manera que ese es uno de los principales elementos. El otro, entonces, es revertir
todo ese proceso de privatización que se ha generado en República Dominicana, incluyendo servicios fundamentales. Es decir, nosotros vamos a garantizar que los servicios de salud sea un derecho para la persona, incluyendo los medicamentos, de forma gratuita e ilimitada. No importa que usted sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado, pero tendrá derecho en la red de farmacia nacional a los medicamentos, y si usted está hospitalizado porque es contributivo en una clínica, no le va a ocurrir lo que pasa ahora. A mí como médico lo veo frecuentemente, de que se le agotó el fondo que tiene en la clínica. Ahora hay que buscar un hospital en peores condiciones para poderlo atender. Sí. Y naturalmente hay que invertir más en el área de salud para que el hospital pueda funcionar en las mismas condiciones que una clínica, porque los gobiernos, como a los hospitales van los pobres, pues simple y llanamente tienen los hospitales como si fueran almacenes de enfermos y no le dan la verdadera inversión que necesita el hospital, con el objetivo de que los servicios que ahí se ofrezcan sean de la calidad tecnológica y humana en la que estamos nosotros como República Dominicana en capacidad de hacer. Quiero preguntarle un tema que ha golpeado a la República Dominicana, el tema de la corrupción. ¿Cómo va a combatir la corrupción? Y si en su gobierno va a haber régimen, si va a existir régimen de consecuencia. Bueno, es que la corrupción está claro. O sea, un gobierno encabezado por nosotros, de entrada, una persona que se considera progresista y de izquierda no podía robar. Porque si lo hace, ya no es ni de izquierda ni es progresista. Sí. O sea, un político de izquierda ni tiene amor por las riquezas, ni tiene amor por los bienes. Ama lo suficiente para llevar una vida digna. Porque esa es su condición, esa es su convicción filosófica. Y la diferencia mía como médico, cardiólogo, con otra persona que tiene una visión, es que yo no ando detrás de bienes. Y eso se expresa en mi forma de cómo yo veo a un paciente en mi consultorio. O sea, yo en mi consultorio se supone que con mi visión, la que tengo, mi filosofía, el que no tenga dinero se tiene que ver en las mismas condiciones que el que tenga. El que tenga poco se ve en las mismas condiciones que el que puede pagar el derecho a la consulta. Pero igual pasa en el hospital donde trabajo. O sea, se asume que yo como militante de izquierda estoy altamente comprometido con el que no tiene. Y por eso si una gente va al hospital, recibe las atenciones en las mismas condiciones que como yo lo veo en la clínica privada. De tal manera que el problema de la corrupción en los gobiernos de estos partidos se expresa de diferentes maneras. Primero, compra a sobreprecio. Esa es la número uno. Esa compra a sobreprecio se da por tres razones fundamentales. La primera, por recibir coimas. O sea, reciben grandes comisiones por lo que compran. Segundo, por el tráfico de influencia. Desde que llegan al gobierno, se convierten en empresarios y hacen negocio con el propio gobierno. O sea, ellos mismos buscan la artimaña para hacer negocio con el propio gobierno. Y el tercer elemento es que tienen que beneficiar a los financiadores de las campañas políticas. De tal manera que una campaña política como es la nuestra no está fundamentada en las grandes aportaciones de las grandes empresas, que nos ponga en el compromiso de tener que fomentar la corrupción para compensar esos aportes económicos que hacen las empresas o que hacen la persona. Porque por eso tú ves que los gobiernos del PLD, de la Fuerza del Pueblo, cuando era Leonel del PLD y hoy del PRM, ¿quiénes constituyen los principales ministerios? Los grandes empresarios, los grandes ricos, porque ellos son los financiadores. Ellos son los que hacen los aportes. De tal manera que hoy los grandes ricos de República Dominicana no es solamente que controlan el Congreso, que controlan por lo tanto las leyes que se elaboran ahí. Y por eso todas estas leyes que le permiten a ellos evadir el pago de impuestos de los grandes beneficios que tienen. Y que le han permitido apropiarse de todos los bienes públicos mediante los procesos de privatización. Sino que además están hoy insertados en el propio centro donde se toman las decisiones en la administración del presupuesto. De ahí que un gobierno de nosotros, usted puede estar seguro, y el pueblo tiene que estar seguro, que eso no va a ocurrir, porque nosotros sabemos que el Estado debe comprar a precio de mercado. Sí. Y como el que conoce el mercado sabe
A cómo va a comprar, eso es muy fácil. Hoy no hace porque no hay interés, porque aquí hay forma de reducir al mínimo la corrupción, pero no lo pueden hacer por ese nivel de compromiso, de tráfico de influencia y esas ambiciones desmedidas que hoy caracterizan a este sector empresarial que se ha enquistado en los partidos políticos tradicionales y que arruina las posibilidades de construir una sociedad justa y de igual oportunidades para toda la población. Sí. Fulgencio, ha llegado un amigo que tenemos en común, que el tiempo. Que usted sabe que el tiempo es un dictador, pero yo lo voy a invitar, incluso me comprometo a invitarlo a otro giro, porque vi alguna cosa interesante que vamos a desarrollar también en la otra plataforma. Pero ya en esta parte final, el tema de las encuestas, vimos un ejemplo que en Guatemala, Sandra Torres, según la Galu, salía en primer lugar, y Bernardo Arévalo no salía en las encuestas, en ningún posicionamiento. Cuando fueron a las elecciones, se forzó una segunda vuelta con el que no aparecía. Y cuando fueron al balotaje, entonces el que no aparecía en las encuestas ganó. ¿Pasaría eso con usted? Uno no puede decir que todos los fenómenos se van a presentar. Ahora, nosotros sí te podemos garantizar, y al público que nos está mirando, de que aquí en República Dominicana están dadas todas las condiciones para derrotar los gobiernos que promueven las injusticias y las desigualdades de los partidos tradicionales. Ahí está la intención de la población. Está ahora que la población encuentre que nosotros, como alternativo a esos partidos tradicionales, seamos la opción, porque la población indiscutiblemente está esperando esa alternativa. Nos corresponde a nosotros ahora convencer a la gente de que nosotros somos la alternativa diferente a las injusticias y a la desigualdad y a la corrupción que han creado los gobiernos del PLD, los gobiernos de Leonel Fernández cuando era del PLD y el gobierno del PRM y del PRD. Es decir, que ahí hay una responsabilidad, la decisión de la gente que nos está mirando, o sea, tiene el poder de decidir qué tipo de gobierno quiere, y naturalmente nosotros generar la suficiente confianza, hacer las suficientes actividades para que la gente identifique que nosotros somos esa alternativa social y económica que la gente quiere tener en la República Dominicana. De tal manera que nosotros estamos convencidos que hay la posibilidad para que eso ocurra, pero va a depender naturalmente del esfuerzo que nosotros hagamos, y si el pueblo real y efectivamente, todo eso que se expresa en la encuesta, que no está de acuerdo con los partidos tradicionales, puede volcar esa decisión del voto a nuestro favor. ¿Qué casilla es? Dígalo antes de terminar. La 27. 27, diga el partido. Patria, el partido PPT, Partido Patria para Todos y Todas, la casilla 27. Vote 27 y usted estará dando un voto por gente confiable, gente con años de tradición, de lucha vinculada a eso que estamos planteando, de construir una sociedad de igualdad de oportunidades para todos y todas, y mucho más justa que la que tenemos en estos momentos. A todos los que gritan, ahí tienen una opción totalmente independiente, desvinculada del sistema político. Ustedes son los que saben. Señores, vamos a una pausa. Gracias, de verdad que sí. A ti por la oportunidad. Sí, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado, que es en línea.